Nada más nos van a faltar 2 etapas. Y uno para entrar de la embajadora, por supuesto, porque se muere, bueno, no se muere, matan a Carranza y van a surgir como presidente del caudillo, que era Álvaro Obregón. Básicamente Álvaro Obregón lo único que hace es mantener un control férreo del país, preparando las cosas políticamente para que le favorezca. Uno, no podía reelegirse, era un hecho, no podía reelegirse. ¿Por qué? Porque la campaña era de no reelección y uno de los postulados de la revolución era la no reelección, pero va a mover los hilos para que los diputados aprueben, como en su momento aprobaron para Porfirio Díaz, que se apruebe nuevamente, que sí puedan competir, pero no en el año, sino en el año inmediato posterior. ¿Ok? Entonces, es eso. Otro, el reconocimiento de los Estados Unidos y de los demás países para que reconozcan a México como un país nuevo ya revolucionario. Y empezaban las luchas por el petróleo. Estamos hablando de 1920, todavía el petróleo no era la gran empresa que conocemos ahora, pero ya habían indicios. México traía petróleo, México en la parte de Tabasco, ahí se encontraba el petróleo, prácticamente hacía a flor de tierra, ¿no? Ibas caminando y se te pegaba el zapato, el zapopote, allá en la región de Tabasco y de Tamaulipas. Entonces tenía ese precedente de petróleo, y quienes explotaban el petróleo eran los gringos, los ingleses. Entonces ahí traían una discusión entre cuánto se debía pagar, porque antes México no era dueño del petróleo. El petróleo lo rentaba, pues, ¿cómo les puedo explicar? Vaya, ustedes tienen en su casa una mata de aguacate, que produce mucho aguacate, pero no saben cómo bajar el producto, ni saben cómo mantener produciendo. Entonces, ustedes lo que hacen es, le pagan a una persona, le dicen a una persona, bájate los aguacates y venden puros aguacates, pero pagan, ¿no? Entonces, ganaban con la venta de esa mata de aguacates, que era la empresa petrolera, y los que tenían los beneficios eran los que traía la empresa, pero por supuesto ellos traían inversión, traían las máquinas, traían todo para poder aprovechar el petróleo que había, y ya México le pagaba su renta, pero siempre había esa discusión entre que sí, que si no, que se debía hacer más, que no sé qué. Bueno, a esto se va a sumar el inicio de la Guerra Cristera. La Guerra Cristera no es más que una guerra de los feligreses en contra del gobierno. ¿Cómo estaba la jugada? Estamos en plena época revolucionaria, estamos hablando de 1920, en donde el gobierno se está sentando, y uno de sus principios eran casi todos eran de corte socialista. ¿Qué es esto? Ya saben, todo para todos, y los derechos a los trabajadores, muchos derechos a los trabajadores, para los trabajadores poder tomar el control y tener el control de los trabajadores. La clase proletaria debe estar por encima de la clase alta, y todo ese relato. Y por supuesto, como buenos socialistas, eran anticlericales. No digo antirreligiosos, porque sí tenían religión, pero no creían en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia era una figura del capitalismo. Los querían imponer una nueva iglesia, y para eso pues tenían que confrontar a la iglesia tradicional. ¿Y qué es lo que hacen? Pues sí, sencillamente van a aplicar ciertas leyes que existían, como que los párrocos no se debían de meter en las situaciones de gobierno. O sea, no
no podían criticar desde el púlpito. ¿Saben qué es el púlpito, verdad? El púlpito es un animalúsculo que vive en el abúscula, que tiene 8 tentáculos. ¿No saben qué es un púlpito? ¿No? ¿Han visto las películas antiguas donde se para a hablar el sacerdote así así en alto? ¿Nunca lo han visto? Ese es el púlpito. Entonces, les prohíben eso, les prohíben andar en la calle con su sotana, ¿no? Les prohíben estar más allá, ejercer cualquier asunto religioso fuera de la circunscripción de su iglesia. O sea, si ellos salían 5 pasos para la iglesia, ellos ya no eran sacerdotes, ya no podían dar bendiciones, ya no podían dar cualquier tipo de situación religiosa o apoyo religioso. Eran simples humanos como cualquier otro. Pero todo esto aunado a que México siempre ha sido un país muy mocho. Entonces, esto va a crear polémica. Por supuesto, la iglesia mexicana no quería perder sus privilegios con la ciudadanía, y eso va a crear conflicto. ¿Qué es lo que pasa? La gente que tenía lana siempre ha sido vinculada a la iglesia con la gente que tiene lana, porque son los que mantienen la iglesia, los billetudos. ¿Sí? Y ustedes lo ven acá, hacen la feria del pueblo. ¿Sí lo han visto? ¿Quién es religioso acá? ¿Quién va a la iglesia? Aparte de ustedes. Ok. Yo pregunto, ¿quiénes son los que hacen las procesiones? ¿Cómo se llama? Yo no soy religioso, yo soy un hermano de esta religión. Pero hay esas que salen paseando a la Virgen y que no sé qué, hacen sus, ¿cómo se llaman? Procesiones. Pero son los ganaderos, los pescadores, ¿y quiénes más? No, porque tú no eres católico, tú eres cristiano. Claro, pero los católicos, ¿no? La familia Uribe, las tecas o el gremio oaxaqueño, que son gente que tiene dados. Entonces esos son el ayuntamiento, porque el ayuntamiento a la iglesia tira. ¿Y por qué? Pues porque el pueblo así lo percibe. Si tú estás bien con Dios, estás bien con el pueblo. Si tú no estás bien con Dios, pues el pueblo no te corresponde igual. Y eso es lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues no vamos a permitir que estos malditos socialistas, aparte que atentaban contra los bienes de la gente rica porque habían puesto las situaciones de trabajo y las condiciones de tener mejoras salariales cada determinado tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, también agarran esto como gancho y se van en contra del gobierno, se arman y empiezan a pelear contra el gobierno. Pero pues el gobierno tenía el ejército y estos pues toman todavía la idea de la revolución, 10, 20 individuos armados y pues, como tenían lana compraban sus armas y vámonos a pelear. Aquí en la zona fue muy el conflicto cristero, así se llama, conflicto cristero, fue muy sonado porque mucha gente participó, mucha gente de Yucatán, mucha gente de lana de Yucatán, que en ese entonces, ustedes lo saben, estaban todavía con el boom del oro verde, que era el eje. Entonces con eso financiaban los ejércitos cristeros, pero pues la verdad no tenían competencia contra los regulares, contra los soldados. Los
terminaban perdiendo. Ahí va a ser el inicio del conflicto. Obregón va a sufrir 2 o 3 atentados a cargo de los cristeros, tratando de eliminarlos, porque la raíz del problema era Obregón. Va a terminar su periodo Obregón después de sus 4 años, y supuestamente ellos tenían un convenio. Las 3 figuras de Culiacán o de Sonora son Álvaro Obregón, Tito de la Huerta y Plutarco Elías Calles. Y así en ese orden iba la sucesión. Primero fue gobernador de Sinaloa, Álvaro Obregón. Al salir Álvaro Obregón dejó a Tito de la Huerta. ¿Sí? Álvaro Obregón, para irse de senador a la República, el que queda como gobernador es Adolfo de la Huerta. Cuando tiene el conflicto Obregón con Carranza y se van a hacer el plan de la empatadora, el que era gobernador era Tito de la Huerta. Cuando sube como presidente Obregón, Tito de la Huerta baja como senador y Plutarco Elías Calles va a ser el gobernador de Sinaloa. Pero cuando Obregón se quita del poder o cumple su periodo, en vez de nombrar a Tito de la Huerta, directamente se va con Calles y nombra a Calles como su sucesor. Esto va a crear un conflicto con Tito de la Huerta o Adolfo de la Huerta, y van a hacer la revolución de la Huertista, así se llama, revolución de la Huertista, en contra de Álvaro Obregón, para deponerlo. Ya saben ustedes, hacen su conjura, invitan al pueblo para que se rebelen en armas en contra de Obregón porque era un traidor, maldito, desgraciado, y muchos militares lo van a apoyar, entre ellos Salvador Alvarado aquí en Yucatán. Lo van a apoyar en su revuelta, pero pues no tenía ni el feeling que tenía Obregón, ni tenía la capacidad política de Obregón. Entonces fue facilito, se pusieron locos, mandaron al ejército a combatirlos. El mismo ejército le va a dar la espalda a Tito de la Huerta, y van a terminar deshaciendo la revolución de la Huertista, y Tito de la Huerta se va a ir a los Estados Unidos a cantar, porque él era maestro de música, era cantante profesional. Entonces se va a los Estados Unidos a vivir de lo que sabía vivir, de música. Y nombran a Calles entra como presidente y se sigue la onda de era como una sucesión, o sea, seguía siendo el mismo gobierno, así como estamos viendo ahorita, ¿no? Que terminó el peje y sigue Claudia, y hay continuidad. Así más o menos estaba la jugada. Pero Obregón va a conseguir que se apruebe que se pueda realizar. Entonces al siguiente periodo iba a competir. Todo estaba muy bien. De hecho, Obregón era el que mandaba en Palacio. Calles nada más se dedicaba a administrar las cosas para que estuviera bien. Hay que considerar que Calles administró bien, porque la economía de México por fin logró estabilizar, y empezamos otra vez a ser productivos. Había chamba, se pagaba bien la chamba, y pues habiendo dinero se genera buena economía, y eso hace que haya bienestar para todo el mundo. Pero al llegar a la siguiente elección se va a lanzar Álvaro Obregón en contra de el partido antirreeleccionista. Madero, el partido que funda Madero, se llamaba Partido Antirreeleccionista. ¿Okay? Entonces, este partido antirreeleccionista va a nombrar como su competidor al mismísimo José Vasconcelos. Ustedes dicen, ¿quién es José Vasconcelos? Bueno, José Vasconcelos había sido secretario de Educación, no programado bien, porque ya existía desde Justo Sierra Rey, pero le metió mucha
mucha enjundia a esto de los maestros rurales para que vayan a enseñar a la gente a leer, escribir, Él fue no fundador porque ya existía la universidad, pero cuando la nombran como universidad, en vez de, antes se llamaba el Colegio de San Ildefonso. Entonces ya no se va a llamar Colegio de San Ildefonso, va a pasar a ser la Universidad de México, la Universidad de México, nada más es la Universidad de México, y él va a ser el primer rector de la Universidad de México. Entonces, mucha gente tenía el muy buen concepto a Vasconcelos y se va a competir contra Obregón en unas elecciones que una vez más se ven opacadas por el fraude que directamente desde el gobierno va a favorecer a Obregón, que va a ser el sucesor. Y gana Obregón, y muchos le piden a Vasconcelos: lánzate en contra de Obregón, vamos a ponerle su mandarina porque se está rigiendo, y el principio de la corrupción era recorrer hechos. Pero Vasconcelos decide mejor largarse de México para evitar el conflicto, porque dice que México pues no estaba preparado para otra revolución. Queda Obregón como ganador. Él ganó, el Mochito ganó. Ahí se ve el Mochito y dice: sí, todo el mundo aparentemente quería mucho al Mochito y eso. Pero el conflicto seguía, el conflicto cristero seguía. Y en uno de los interrogatorios van a jalar al padre Pro. El padre Pro era una figura del movimiento cristero que había apoyado el movimiento cristero y todo este relato, y que lo tenían visolado como un personaje importante dentro del movimiento. Entonces lo van a interrogar, ya saben, la interrogación judicial, ¿no? Le ponían la bolsa, lo hacían que buscara, hacía bolsitos así en los retretes, y tapaba para ver cuánto resistía sin respirar, y cosas así, ¿no? Le hacían picanas. ¿Saben cuál es la picana, verdad? ¿No saben cuál es la picana? Te amaban, te ponen un tronco en la boca y te sueltan agua. Eso se llama picana. Una interrogación judicial, le ponían la bolsa, y sabe, ¿no? Le ponen la bolsa en la cabeza. Se vuelven a hacer así bien bonito. Sí, muy buenas técnicas. Entonces se le pasó la mano. Se murió el padre. Y ahí está el pedo, la gente se pone loca, se murió el padre de Pro, ¿qué vamos a hacer? Que no sé qué. Vamos a matar. Ya está. Entonces empiezan a mirar cómo van a matar a Obregón. Va a haber un güey que se llama León Toral, así se llama. León Toral, que dice: yo me lo he hecho. Yo me lo aviento. Yo le tiro plomo a ese desgraciado. Y la madre Conchita, que lo va a ayudar, incluso le va a conseguir el arma y todo, porque le va a hacer porque va a matar a Obregón. Ya saben ustedes, les dijeron el arma y las balas, y las remojaron en agua bendita por matar al demonio al maldito diablo de Obregón. ¿Y cuál fue la estrategia? Pues León Toral era buen dibujante, dibujaba y se dedicaba a hacer retratos de los políticos y así, y eso le daba acceso a las esferas la Obregón, y él estaba esperando el momento fabricado, hasta que ya incluso Triunfo dice: le van a hacer una comida en La Bombilla en un restaurante que estaba por el Ajusco, para que ustedes tengan idea, allá donde está TV Azteca ahorita, donde actualmente está la televisora Azteca. Allí estaba La Bombilla, que era un restaurante de moda en esa época, y van a llegar y todo el pedo, y ya no está del otro lado haciendo dibujos, hasta que tienen la oportunidad de estar frente a Álvaro Obregón, y le dice pues, que quería hacer un dibujo de él. Todos le dicen: sí, pues el chavo dibuja bien, que te haga un dibujo, y ya, sí, no sé qué. Y está así en la mesa ahí con todos sus bates, asados, todos de paquero, chupando, comiendo, hacer el bolito y aquí, y allá. La que está dibujando güey, entonces saca el arma y le tira un poco. Ya vieron ustedes
un balazo en la cabeza. Ándale, pero no tenía un solo balazo, tenía como 3 disparos. Y los 3 con diferentes trayectorias. Y los 3 de diferente calibre. ¿Ok? Pues lo mismo pasó con el único. El único que disparó supuestamente fue el electoral, pero va a resultar muerto por intoxicación de plomo. O sea, recibió como 7 u 8 balazos de diferentes trayectorias, de diferentes calibres cada uno. O sea, lo curtieron a lo más. Una vez que sonó el primero, todo el mundo sacó y ¡ah! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se murió. No me digas, ¿qué le pasó? Así, va a morir. Al luego, y queda la puerta abierta y calles como emperador o como rey de toda esa situación, de ver qué es lo que vamos a hacer ahora. Él no podía ser presidente. Ya no. ¿Por qué? Porque estaba terminando su tiempo. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que tenía que hacer? Pues dirigir las cosas para que vieran amor. ¿Qué es lo que va a hacer? Uno, va a empezar la cultura del dedazo. ¿Cuál es la cultura del dedazo? Políticamente, ya tal vez más adelante, cuando ustedes estén o empiecen a saber más de cuestiones políticas, van a entender por qué es el dedazo. El dedazo es una práctica en la cual el presidente dice: tú vas a ser presidente. Ah, sí. Ya me vi, sí, lo voy a hacer. Junta su gabinete, así, tú vas a ser presidente. Listo. Ese es el famoso dedazo. Entonces se reúnen así en la puerta de calles todos los políticos, todos los dirigentes de los movimientos campesinos, los maestros y todos los que creían que podían ser presidentes. Estaban así en la puerta esperando, y calles sentaditos así esperando su momento, hasta que dice: a ver, traigan de Emilio Portes Gil. Emilio Portes Gil era un abogado de allá del Palacio, que había tenido 3 o 4 intervenciones medianas a nivel nacional, y le dice: ¿tú vas a ser presidente? Pero, señor presidente, ¿vas a ser presidente? Pues ya me vi, todo el mundo se molestó, todo el mundo salió molesto porque había nombrado a Emilio Portes Gil. Emilio Portes Gil iba a ser nombrado, o fue nombrado porque así lo indica la Constitución, como ya no hay sucesor, porque perdió o sea, porque se murió el elegido o el electo, ¿sí? Entonces tienen que convocar a nuevas elecciones. Pero ya no podía convocar el presidente. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, y son observadores, ¿cuándo se hicieron las elecciones que ganó Claudia Sheinbaum? ¿Ah? Sí, claro, no, pero ¿cuándo? ¿En qué fecha? En junio, ¿verdad? ¿Y cuándo entró al poder? En octubre, finales de septiembre, principios de octubre. En ese periodo, el presidente electo está haciendo la transición, ¿sí?, para que se quede como presidente. Bueno, pues hagan de cuenta ustedes que 3 días antes de tomar posesión matan a Obrador. Entonces ya no había tiempo de hacer nada más que nombrar a alguien para que convoque a las elecciones. No podía decir: Calles, me quedo como presidente y listo, y yo nombro. No, tenía que nombrar a otro, nombra a Emilio Portes Gil para que sea presidente, para que convoque a las elecciones de la siguiente competencia que iba a haber. Emilio Portes Gil lo acepta y todo. Entonces dice Calles: bueno, ya México no puede ser un país de caudillos, o sea, ya no podemos seguir dirigiéndonos por fulano que hizo, que ganó, que no. Tenemos que convertirnos en un país de instituciones. ¿Y qué era esto? Pues nada, crea el primer gran partido de México, que es el Partido Nacional Revolucionario, que posteriormente se va a llamar PRI. Y en el Partido Nacional Revolucionario lo que hace es abarcar todas las facciones políticas que había. ¿Qué si los empresarios? Tenían su frente de partido. ¿Qué si los campesinos? Tenían el frente campesino.
que si los obreros tenían el sindicato obrero, que si y así a todos los acumuló en un solo partido, y de ese solo partido iban a salir quienes iban a ser los competidores de las próximas elecciones. Esta fue la primera gran institución de México, fue la institución política del Partido Nacional Revolucionario, el PNR. Y con eso Calles va a quedar así como que el jefe máximo, por eso se llama maximato. ¿Por qué? Emilio Portes Gil estaba aquí, este es el Palacio de Gobierno, y aquí enfrente estaba el Partido Nacional Revolucionario. ¿Ok? Lo que pasara aquí, primero se aprobaba aquí. ¿Y quién era el presidente? ¿Quién era el jefe o quién era el representante del Partido Nacional Revolucionario? ¿Quién ustedes que era? ¿Ah? Calles. Los Calles decidían qué se hacía y qué no se hacía. Emilio Portes Gil no le hizo nada, sinceramente. Nada más sabía que estaba de transición, va a convocar a las elecciones, se va a dedicar a administrar y va a convocar a las elecciones. En las primeras elecciones va a jugar Pascual Ortiz Rubio, porque el presidente así lo quiso. Va a participar en contra de un gran desconocido. Va a haber otra vez fraude electoral, por supuesto, el primer gran fraude electoral promovido por la institución política del momento, que era el Partido Nacional Revolucionario, y va a ganar Pascual Ortiz Rubio. Pero seguía el problema. Calles no dejaba gobernar, porque Calles era quien tomaba la decisión. Oye, pues decía así como ahorita, ¿no? Dice Claudia Sheinbaum, es que vamos a hacer en contra de los narcos. Desde Chiapas le dice el PG, no se hace. ¿Ok? Así, de esa misma calidad, de ese mismo tramo estaba el asunto. Quien realmente mandaba era Calles. Quien estuviera de presidente nada más era la única nada más. Entonces, este periodo, donde van a pasar tres presidentes que van a ser Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, nada más van a hacer transición y se va a llamar maximato. ¿Y por qué maximato? Porque el jefe máximo, el líder del partido, era el que movía las cuestiones políticas y administrativas que se suscitaban en el Palacio. Entonces, primero va a estar Pascual Ortiz Rubio, va a querer gobernar Pascual Ortiz Rubio. Pascual Ortiz Rubio también, cuando vaya a tomar posesión, le tira plomo, y de hecho lo hieren. Y aún así, herido y todo, nada más va, se cura la herida y se vuelve a presentar y se mete al Congreso, porque muchos no querían que fuera él el presidente. Pero él dice: yo soy el presidente, yo gané, yo soy el presidente, así que no le va. Tiene que le pone la base presidencial y todo, y él es el presidente. Pero alguien no lo dejaba hasta que se ata y dice: pues, si no me vas a dejar gobernar, toma la presidencia y ahí lo vemos. Así. Se quita del poder Pascual Ortiz Rubio, dimite como presidente y otra vez hay que nombrar quién va a ser presidente. Una vez más, Calles se queda en la posición y dice: voy a traer a mi cuate Abelardo Rodríguez, que era su cuate. Abelardo Rodríguez, ¿quién era? Abelardo Rodríguez había sido gobernador de Sinaloa, había sido senador, diputado federal. ¿Sí? ¿Y a qué se dedicaba? Al ocio. Él tenía casinos de aquella época, donde allá en el norte bajaban los gringos, porque los gringos no podían chupar trago, porque en esa época estaba la época de la prohibición del whisky en los Estados Unidos. El famosísimo Elliot Ness, Al Capone y todos esos, ¿no? Scarface, todos esos malandros, ¿sí? Eran los que, la mafia, eran los que movían el alcohol, porque lo que no se vendía era alcohol. Todavía las drogas no eran nada de alcohol, o sea, la gente quería chupar, quería diversión, quería trago. Y los Estados Unidos, nos tenemos que recuperar, pero tenemos que ver a Dios. Y habían prohibido la que. Entonces, ¿qué es lo que hacía México? No está fácil. ¿Dónde el negocio? Aquí a la frontera. Brinca la frontera, aquí no está prohibido. Así como lo hacen en Mérida. En Mérida están prohibidos los
bares para hombres y mujeres, donde se pelotan las mujeres. ¿Y a dónde lo ponen? En Canasí. Cruzando Mérida hasta Canasí. Ahí sí lo pueden poner, ¿por qué? Porque ahí no está prohibido. Pues así lo hacían. Aquí está la frontera de México, de Estados Unidos. De este lado no se podía chupar trago, pero de este lado sí. Entonces, ¿qué hacían? Cruzaban. Como hasta la fecha lo hacen. Cruzan y se ponen sus borracheras. ¿Qué es lo que pasa por qué son famosos los spring breaks? Los spring breaks son chavos como ustedes entre los 17 y los 20 años, que allá en Estados Unidos no pueden comprar trago, no pueden chupar trago porque los arrestan y todo ese pedo, porque son menores de edad. La mayoría de edad allá es a los 21. En cambio nosotros aquí a los 18. Ya podemos, ¿verdad? Entonces vienen para acá y como ya son mayores de edad, pues pueden consumir trago y vienen a chupar trago y vienen a divertirse y a hacer las guarapetas del mundo. Nunca han ido a un spring break. Cuando tengan la oportunidad vayan tan loca la cosa. Nada más que vayan preparados porque todo puede suceder. Y entonces sí lo hacían, se cruzaron. Y ese era el negocio de Abelardo Rodríguez. Tener casinos y tener antros donde llegaba a chupar la gente muy famosa, por supuesto. Se hacía contrabando de licor de México para Estados Unidos y era uno de los principales contrabandistas, algo así como el Chapo de la actualidad, ¿no? Abelardo Rodríguez de Gama, que estaba también protegido por el gobierno, imagínense, fue presidente. Entonces, ese era su negocio real. Y lo único que va a hacer es administrar el negocio que era México, porque el que mandaba era Cádiz. Y él no se mete en problemas. Él va a llegar, va a administrar y va a decir, ¿qué jefe? ¿Cuándo convocamos elecciones? Para tal fecha, ¿quién va a hacer buenas? Yo te voy a decir quién va a hacer buenas. Ya están listos. Se dedicaba a hacer su chamba y todo. Entonces, viene el momento, el Partido Nacional Revolucionario va a decir, vamos a nombrar a nuestro sucesor. Todo el mundo, y surge la figura de Cárdenas, Lázaro Cárdenas, el Cata Cárdenas. Oh, sí, ¿quién era Cárdenas? Cárdenas era gobernador de Michoacán. Para empezar, Cárdenas había peleado al lado de Zapata. Luego estuvo en el bando de Obregón. Ahí con Obregón se va a destacar como general y lo van a tener en buen aprecio. Entonces estaba visionado como un buen elemento. Termina la revolución, gana Obregón, se caen los puestos. Primero va a ser diputado local, lo van a hacer gobernador de Michoacán, pero va a ser algo que nunca se había hecho. ¿Y qué es lo que hace? Pues como ustedes saben, somos una república federativa. ¿Qué es esto? Cada estado tiene su constitución, cada estado tiene su independencia, pero estamos unidos a México, por eso se llaman Estados Unidos Mexicanos, porque son estados que se unen al país que se llama México. Entonces, él empieza a hacer cosas que no se estaban haciendo, como uno, reparto de tierras. Ahí en Michoacán estaba el pedo grande por lo del reparto de tierras. De allá surge Zapata, por esa zona surge Zapata con su famosísimo Tierra y Libertad y todo, porque les había quitado la tierra a los campesinos, la verdad. Y lo primero que hace Cárdenas cuando está como gobernador es: vamos a repartir tierras. Las tierras que estaban como las haciendas las vamos a dividir y se las entregamos a los campesinos. Se acabó. ¿Y cómo? ¿Con qué figura? Pues con la revolución estas cosas son de nosotros y ya los hacendados no pueden tener. Porque antes, por ejemplo, tenía el hacendado, esta es mi hacienda y tengo todo este terreno, es mío, hija, 57.800 millones de hectáreas son míos. Pero la Constitución decía ya no, la Constitución decía lo más que puedes tener son 5.000 hectáreas. Entonces no puedes tener eso. Toma tus 5.000 hectáreas y todas las demás hectáreas que están aquí. ¿De quién son? De la nación. Entonces, el gobierno te la regala y empieza a hacer reparto. ¿Qué otra cosa hace bien Tata Lázaro? Lo que quería es que era una persona que llegaba al pueblo.
No era el típico gobernante que, yo soy el gobernante, aquí me quedo, yo bien, no, iba y se metía a la sierra a convivir con la gente que decía, que nos falta aquí, que tráiganme estudios, tráiganme un maestro para que les dé clase, no hay doctor, tráiganme un médico para que tenga un médico, o cuando menos cuando él llegaba con su equipo, a ver, atiendan a la gente. Entonces, eso hace que Cárdenas, en la zona de Michoacán o en la zona del Bajío, tuviera muy buen renombre. Entonces viene el momento de elección y dice Calles, que está haciendo las cosas bien, ese es el chavo Lázaro que está allá en Michoacán. Ese va a ser el juez. Y aquí rompemos, vuelve a partirse la historia, volvemos a cambiar. Va a venir la etapa de Lázaro. Así le dicen a Lázaro Cárdenas, Tata Lázaro, la gente del pueblo así lo hizo como Tata. Para la gente del pueblo, de la gente del centro de México, el Tata es algo así, es una palabra paternal como el abuelo o el papá, el protector de todos, ¿no? El Tata, es mi Tata, o sea, es mi abuelo, nos cobija a todos. Por eso le llamaban Tata a Lázaro Cárdenas. Entonces, viene la elección y de entrada lo primero que va a hacer es romper con Calles. ¿Qué es lo primero que hace para romper con Calles? Ya todo estaba listo, él iba a ser el presidente. ¿Por qué? Uno, el sufragio no necesitaba que fuera constante. ¿Por qué? Porque ya estaba todo amarrado, ya estaba limpiado, ya estaba chacoteado. Entonces no necesitaba que hiciera nada. Y lo primero que hace es romper con eso. Dice, yo voy a hacer campaña. Y se va a hacer campaña para todo México. Va a recorrer, Tata Lázaro va a ser uno de los pocos presidentes que va a recorrer prácticamente todo México. Hasta aquí llegó, aquí en Campeche. Eso es Tata Lázaro. Aquí dio discurso Tata Lázaro, haciendo su campaña política, allá de 1934, cosas así. Es más o menos la época que me tocó. Y la gente, pues les digo que además estaba aquí, llegaba, se asomaba a tu casa y tú le decías, ay, ya veniste, hijo, ay, no quieres unos frijolitos, porque nada más tengo frijoles en hoy. Se sentaba en el suelo, se ponía a comer con la gente y toda la gente decía, o sea, el próximo presidente está, oye, échate un pulguito. O sea, no tenía esa barrera, si la gente lo tenía así muy alta estima. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Les digo que es un parteaguas. ¿Por qué? Porque con esto Tata Lázaro va a tener la fuerza suficiente para evitar la fuerza de Calles. ¿Por qué evitarlo? Simple. ¿Quiénes apoyaban a Tata Lázaro? ¿Quiénes estaban así? ¡Ay, Tata Lázaro es el bueno! Todo el pueblo. Y los dirigentes, pues si lo apoyaban bien y si no lo apoyaban, tengo al pueblo conmigo, ¿quién contra mí? López Obrador. López Obrador que decía, el pueblo manda, el pueblo hace, el pueblo, porque el pueblo me apoya. Pero yo no lo hago, lo hace por el pueblo. Era la misma estrategia, la misma situación, ese poder populista. Entonces eso le hace otro peso a Calles. Entonces cuando Calles se pone loco queriendo imponerse al que ya era electo presidente, el electo presidente le dice, jefe, nada más acuérdese cómo murió Obregón. Haciendo la alusión que en cualquier momento puedes participar en cualquier cosa, güey, y la misma gente te va a pasar cuchillo por todas. Entonces ustedes, y Calles entiende muy bien el mensaje y se va de él y deja a Tata Lázaro. Para la próxima clase Tata Lázaro, y nada más Tata Lázaro vamos a ver para el examen. Entonces vamos a ver desde triunfo de la revolución, o sea, desde el triunfo, lo que es Madero presidente de escena trágica,
¿cómo se llama? La de la embajada, el plan de la embajada, plan de Ayala, plan de Guadalupe, el tinaco de Huerta, todo eso hasta llegar a Lázaro Cárdenas. Eso es lo que va a venir en este examen. Vamos a terminar mañana con Lázaro para que la próxima semana vengan ustedes preparados.